Hola a todos y bienvenidos a Cookinglandia. Hoy vamos a preparar un postre que es el favorito de muchos. Volcán de chocolate. Ese delicioso pastelito con un centro de chocolate fundido que, al partirlo, se desborda en un mar de chocolate. ¿A quién no se le hace agua a la boca? Pero antes de comenzar, si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestras deliciosas recetas. Y no olvides dejar tu like si te encantan los postres tanto como a nosotros. En primer lugar, hagamos un breve resumen de esta receta. Nuestro lava cake tiene una dificultad moderada. Su tiempo de preparación es de aproximadamente 10 minutos. Mientras que su tiempo de cocción es de 12 a 14 minutos. Y rinde unas 4 porciones. Ahora veamos cuáles son los utensilios que necesitaremos. 4 moldes o ramequines pequeños. Una bandeja para hornear. Un bol grande para mezclar. Una batidora de mano o eléctrica. Cucharas medidoras. Espátula. Y opcionalmente, un tamiz para espolvorear y un rallador de chocolate. Para hacer esta receta, necesitamos ingredientes simples que probablemente ya tengas en casa. Utilizaremos 120 gramos o 4.2 onzas de chocolate negro, mínimo 70% cacao. 100 gramos o 7 cucharadas o 3.5 onzas de mantequilla. 100 gramos o media taza o 3.5 onzas de azúcar glass. 2 huevos enteros y 2 yemas. 50 gramos o un tercio de taza o 1.8 onzas de harina de trigo. Una cucharadita de extracto de vainilla. Una pizca de sal. Y mantequilla y cacao en polvo para engrasar los moldes. Muy bien. Ahora vamos a preparar nuestra receta. Primero, vamos a precalentar el horno a 220 grados centígrados o 425 grados Fahrenheit. Luego, engrasamos los moldes con un poco de mantequilla. Asegúrate de cubrir bien todas las paredes del molde y espolvorea un poco de cacao en polvo. Esto ayudará a que los pastelitos no se peguen. Dale unas sacudidas para eliminar el exceso y colócalos en una bandeja para hornear. En un bol resistente al calor, combina 120 gramos de chocolate negro y 100 gramos de mantequilla. Puedes hacerlo en el microondas en intervalos de 20 segundos con cuidado de no quemarlo, o a baño María para un control más preciso. Remueve hasta que tengas una mezcla suave y brillante. Deja enfriar un poco para que no cocine los huevos en la siguiente etapa. Ahora, en un bol grande, bate 2 huevos enteros y 2 yemas junto con la media taza de azúcar glass. Usa un batidor de mano o una batidora eléctrica y bate durante unos 2 a 3 minutos hasta que obtengas una mezcla espumosa y de color pálido. Añade una cucharadita de extracto de vainilla y una pizca de sal. Esto le dará un toque de sabor extra. Vamos a incorporar el chocolate derretido que dejamos enfriar un poco. Agrégalo a la mezcla de huevos, batiendo suavemente para que se combine bien. Ahora, tamiza el 1/3 de taza de harina directamente sobre la mezcla. Usa una espátula para hacer movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Es importante no sobrebatir para que los pastelitos queden esponjosos. Divide la mezcla entre los 4 moldes que preparamos anteriormente, llenándolos hasta 3/4 de su capacidad. Esto permitirá que los volcanes se inflen sin desbordarse. Lleva al horno precalentado y hornea durante 12 a 14 minutos. ¿El truco para saber si están listos? Los bordes deben estar cocidos, pero el centro debe sentirse suave al presionarlo ligeramente. Así es como logramos ese centro fundido perfecto.
Al sacarlos del horno, déjalos reposar por solo 1 minuto. Luego, pasa un cuchillo por los bordes de los moldes para despegar los volcanes. Coloca un plato sobre cada molde, dale la vuelta con cuidado. Y listo. Sirve tu volcán de chocolate caliente, con una bola de helado de vainilla o frutal, unas frutas frescas para un toque de color, y espolvorea un poco de azúcar glass y cacao por encima. Aquí te dejamos algunos tips para un resultado perfecto. No sobrecocines los volcanes, ya que perderán ese centro derretido tan característico. Puedes preparar la masa con antelación y refrigerarla. Solo añade 1 a 2 minutos extra al tiempo de cocción si los horneas directamente desde el refrigerador. Y listo. Así de fácil es hacer un delicioso volcán de chocolate en casa. En Cookinglandia, siempre estamos emocionados de compartir recetas únicas y deliciosas contigo. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Y para artículos más detallados, recetas y cursos culinarios, visita nuestro sitio web en cookinglandia.com.